Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy en nuestro último programa tenemos el gustazo, así, de hablar con el licenciado Marcelo Giraud. Marcelo es licenciado en Geografía, es docente investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, de la carrera de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras, es referente de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y fue representante en uno de sus momentos del Consejo Provincial del Ambiente ante la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera de Mendoza. Lo tenemos aquí después de varias e intrincadas negociaciones para que pueda estar con nosotros. Le agradecemos su tiempo porque sabemos que está con muchas cosas, muchos compromisos habituales, más los sumados a esta última etapa y bueno, una agenda muy ocupada que nos hizo un lugarcito. Gracias y buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sandra. Al contrario, yo también sumamente agradecido de poder estar, de esta oportunidad de estar charlando contigo, con ustedes, con la comunidad. Bueno, muchas gracias. Marcelo, contanos cómo te acercaste a la geografía. ¿Cuándo fue que nació esa curiosidad, ese interés por la disciplina? Bueno, la verdad que de bastante niño, ¿no? De muy niño y más allá de la influencia que alguien que conociera más a mi familia pudiera llegar a decir, pero fue muy indirecto el hecho de que tengo una hermana 15 años mayor que yo, que también estudió la carrera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ella partió para Bolivia y Perú cuando yo tenía 10 años, entonces sabía sí que tenía una hermana que se acababa de recibir de geógrafo antes de partir, ¿no? Uh-huh. Pero realmente me gustó mucho desde siempre y una de las facetas, digamos, de los aspectos, de las variables de mi vida que me llevaron para ese lado fue haber vivenciado muy fuertemente a lo largo de 12, 14 años más o menos el contacto con los ambientes de los lagos patagónicos y particularmente el lago Scardi. Uh-huh. y toda la zona, el Cerro Tronador, toda aquella maravillosa área de nuestro país, desde los 13 hasta los 20 y pico años, ¿no? Como parte de unos grupos que un hermano jesuita, el hermano Ambruso, llevaba todos los años para allá, ¿no? Así que, bueno, era eso de pasar entre 1 y 2 meses al año en aquella zona y, bueno, también acá vivenciar la montaña mendocina y por el otro lado, también haber tenido muy buenas profesoras, varias muy buenas profesoras en la escuela secundaria, inclusive algunas de ellas que llegaron a ser mi jefa de cátedra con el devenir del tiempo en la facultad. Bueno, todo eso hizo que cuando estaba en quinto o sexto año de la secundaria, sí, claramente me orientara para ese lado, ¿no? Así que fue una multiplicidad de influencias. Interesante, esos paseos y esas estadías en el sur, cómo impactaron directamente, evidentemente, en tu decisión, en tu objetivo, ¿no? Al final y en el de, supongo que de tus compañeros también. Sí, por supuesto, bueno, de hecho, ahí entre ellos hubo quienes se dedicaron a la agronomía, unos cuantos a diferentes ciencias o áreas del saber y de las prácticas que tienen que ver justamente con todo aquello relacionado con la naturaleza. Uh-huh. Pero también en mi caso también muy fuertemente con lo social, es decir, sí. Ambos aspectos siempre me atrajeron mucho y bueno, la geografía era algo que combinaba bastante, ¿no? Con lo humano, con lo social y de hecho, bueno, si bien todos los aspectos ambientales me siguen apasionando mucho, bueno, entiendo lo ambiental como algo profundamente relacionado con todo lo humano, ¿no? No como una naturaleza prístina. Claro. Así que, bueno, en la geografía encontré justamente un campo en el cual desarrollar ampliamente
justamente el conjunto de intereses, ¿no? Incluyendo también lo histórico, porque por supuesto que el espacio y los territorios son productos de un devenir histórico, ¿no? Totalmente. O sea, geografía sin historia o historia sin geografía, digamos, sería algo que anda un poco rengo, así que bueno, eso también incluía ese aspecto. ¿Cómo decidís, si es que lo decidís o fue parte del proceso natural de formación, la docencia, digamos? ¿Cómo te acercás a la docencia? ¿Empezaste a ser ayudante, esos recorridos que se suelen hacer, o fue después de recibido? La verdad que después de recibido fue, porque inicialmente, digamos, si bien hice la carrera de licenciatura y del profesorado, mi intención inicial era más bien dedicarme a la investigación, ¿no? Pero bueno, resultó que en aquella época, mediados de los 90, el CONICET no estaba tan abierto, tan fácil, con tantas becas doctoral y demás como lo ha sido posteriormente, ¿no? De manera que apenas recibido, bueno, las primeras oportunidades laborales que tuve fueron en escuela secundaria, en institutos terciarios, y de hecho, bueno, fue un tramo de mi vida que valoro enormemente, inclusive la última parte, los últimos años en una escuela albergue, en el secano del departamento de La Valle, con mis alumnos miembros de las comunidades huarpes, ¿no? Pero bueno, llegó un punto en que la secundaria me empezó a dejar inconforme, ¿no? Sentía que tenía más cosas que poder dar y bueno, se dio la oportunidad de hacer una inscripción a cátedra en Geografía de los Espacios Mundiales, justamente con una profesora que había sido también mi profesora en tercero y cuarto año de la secundaria, y bueno, entonces a partir de allí, con tanta suerte que justo ese año se abrió el concurso, gané la jefatura de trabajos prácticos y bueno, después a los 5 años ella se jubiló y quedé a cargo de ese espacio curricular, ¿no? Así que por ese lado vino, ¿no? Así fue. ¿Cómo fue de diferente la experiencia con con alumnos secundarios y con estudiantes universitarios? Sí, totalmente. Y a ver, ambos desde el punto de vista personal, realmente súper enriquecedor, ¿no? En escuelas muy diversas, en escuelas de gestión privada, de clase media alta, otras de clase media baja, luego en escuelas estatales, y los últimos casi 6 años y medio en esta escuela que digo, a ver, allá en pleno desierto, cuando yo ya era jefe de trabajos prácticos en la facultad, entonces estaba realmente dos extremos más diferentes, pero sumamente rica la experiencia, claro, ¿no? Digamos, con estudiantes de 13 años de las comunidades huarpes, para quienes el acceso a la educación pública con toda la mejor calidad que era posible dar desde nuestra parte, por un lado, y estudiantes de cuarto año en la trayectoria totalmente opuesta de la universidad en el otro, ¿no? Y bueno, creo que, de hecho, cuando me fui de la escuela albergue, lo hice dejándoles muy claramente que no es que que renunciaba a ese cargo del cual yo era titular, para volverme a alguna escuela secundaria en el centro, en la capital mendocina. No, todo lo contrario. Si hubiera debido jubilarme como docente secundario, pues lo habría hecho allá, ¿no? Solo que, bueno, llegó un punto en que no podía abarcar todo. Claro. Así que, bueno, llegó un momento en que tuve que optar, claro, y fue difícil la opción. No me fui con alegría, sino todo lo contrario, de aquella escuela albergue. Pero bueno, realmente fue una de tantas experiencias muy valiosas que me ha dado la geografía y la docencia, ¿no? ¿Sabés si alguno de esos chicos llegó a la universidad pública? ¿De casualidad? Sí, algunos de ellos cursaron carreras universitarias o tecnicaturas universitarias, sí. Bien. Sí, bueno, justamente, y algunos aprovechando un programa de beca, la llamada beca Huarpe, que había sido creada justamente por la Universidad Nacional de Cuyo para los egresados de esas escuelas albergue. Ah, interesante, qué bueno.
qué bueno. Sí, porque como bien decís, el acceso no es tan fácil y bueno, calculo que también tenerte de profesor ha sido un gran estímulo, ¿no? Bueno, ojalá haya sido, y de hecho, bueno, siempre que tengo ocasión de encontrarme con algunos de ellos, o de sus padres, o gente de la comunidad, bueno, el afecto, han pasado ya más de 12 años desde que no estoy allá, y sin embargo, bueno, sigue estando un vínculo interesante, ¿no? Bien. Con aquella comunidad. Qué bueno. Hacemos la primer pausa, Marcelo, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con el licenciado Marcelo Girau. Bueno, nos comentabas su formación, sus primeros pasos en la docencia, primero en la docencia secundaria y después ya en la universidad. Me decías que, bueno, no pudiste entrar a CONICET. El CONICET en los 90 realmente no era un lugar donde amable y receptor, sino todo lo contrario, pero igual hiciste investigación estando en la universidad, haces investigación estando en la universidad. Sí, tal cual. Sí, por supuesto. Dentro, digamos, como parte de equipos de investigación de la propia universidad, y de alguna manera también, aunque de una manera no tan formalizada, claro, pero la hago al servicio de aquello que también terminé con el paso del tiempo eligiendo hacer, que es dedicarme a los temas ambientales en el sentido de aportar algo de rigor científico, de lo que la universidad pública me había dado a lo largo de mi vida. Y quiero decirlo, me parece interesante, yo soy 100% producto de la educación pública y de la Universidad Nacional de Cuyo, porque toda mi trayectoria desde el jardín de infantes, la primaria, la secundaria y por supuesto el grado, lo hice enteramente en la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Así que bueno, utilizar todas las capacidades y conocimientos adquiridos, volcándolos a la crítica de los extractivismos a través de la Asamblea Popular por el Agua y de otros movimientos socioambientales en diálogo con otras organizaciones, bueno, me parece que también es una manera bien válida, ¿no?, de devolverle a la sociedad aquello que en su momento me dio, ¿no? Absolutamente válida y para mí absolutamente necesaria, sobre todo en estas cuestiones tan álgidas. Y eso quería preguntarte, ¿cómo se fusionan, acaso si hay una fusión, si no es lo mismo, la investigación y la militancia, el activismo, ¿no? Porque, digamos, pasás de lo teórico, del conocimiento, a lo concreto, a la amenaza concreta de eso que me estás contando, de esos ambientes, de esos lagos, de esas montañas, de ese agua, un recurso absolutamente necesario e imprescindible para la vida en el mundo y especialmente para las comunidades en Mendoza. Sí, claramente, mencionaste el agua y si bien en mi caso particular ya no tiene tanto que ver con aquellos lagos y maravillas y los glaciares del Tronador y bosques del sur, sino mucho más anclado en la territorialidad de Mendoza, ¿no? De esta Mendoza de clima árido y semiárido, pero en la cual dependemos tantísimo de la nieve de la cordillera anual y de nuestros glaciares, muy fundamentalmente, ¿no? En los años en que la nieve es escasa, pasar a justamente a interpretar, a leer, a analizar críticamente los informes de impacto ambiental presentados por empresas mineras, a proyectos concretos, los discursos que circulan a través de los medios hegemónicos, que son muchas veces reproducidos acríticamente por periodistas de los medios comerciales masivos o funcionarios, ¿no? Y por otro lado, entresacar de las frases que muchas veces se dicen en el ámbito de las militancias, siempre ultra bien intencionadas, pero que a veces carecen un poco de algún rigor científico, y que por ahí es súper importante ajustarlo para que a esas voluntades sociales, populares, de oponerse a aquello que tantos miles de mendocinos ven como potencialmente pernicioso, perjudicial para nuestros oasis, para nuestra vida, para nuestra agua, ¿no? Como dijo
dijo hace unos cuantos años un músico poeta mendocino ya fallecido, Manuel Tejón: Mendoza es hija del agua, ¿no? Bueno, bueno, hay que justamente parte de mi militancia ha tenido justamente que ver con eso, ¿no? Con identificar todo aquello que necesitaba mayor grado de rigor y de análisis, de una postura analítica, de ponerse, sentarse a leer los cientos o miles, a veces muchos miles de páginas de informes de impacto ambiental, para hacer una crítica realmente rigurosa y científica, ¿no? Cosa que muchas veces no lo merecía holgadamente en función de detectar falacias, mentiras, inconsistencias y demás. Así que, bueno, aunque eso no fuese tarea remunerada propia de un proyecto de investigación específico de la universidad, bueno, ofrecerlo en el marco de una lucha socioambiental, en el marco de diversas organizaciones, ¿no? Sí. Como recién mencionabas, el Consejo Provincial del Ambiente o la Asamblea Popular por el Agua. Sí, lucha además que, por suerte, no es, digamos, específica de Mendoza. Tenemos experiencias en Esquel, en Andalgalá, en Jáchal, en Jujuy, digamos, un montón de comunidades que se ven afectadas por estos proyectos extractivistas, casualmente en zonas donde el agua es absolutamente fundamental y que, bueno, precisamente este tipo de proyectos lo que hacen es un desperdicio de consumo de agua que, bueno, es muy llamativo, sobre todo esto en Mendoza, ¿no? Porque a diferencia de otras provincias, en Mendoza hay una gran producción que está relacionada con el agua, como es la vitivinicultura, que es el emblema de la provincia, del mundo, digamos. Los vinos de Mendoza son así como el ejemplo en muchos países. Entonces, qué contradicción, ¿no? Estas, vamos a decir, empresarios mendocinos, ¿cómo logran separar o qué intereses? Obviamente no son todos vitivinicultores, pero digo, ¿a cuánto se apuesta, no? ¿Cuánto nos deja este proyecto que posiblemente, bueno, con todo esto que ha pasado, que ahora vamos a profundizar, digamos, cómo se sopesa eso, ¿no? Destruimos algo que tiene una tradición y que da empleo y tiene casi una identidad con la provincia a cambio de, otra vez, espejitos de colores. Sí, totalmente. Retomando un poco el inicio de lo que decías, ¿no? Nosotros además en Mendoza nos reconocemos de alguna manera como hijos o herederos o continuadores de otras luchas previas, ¿no? O sea, esto que sucedió acá en Mendoza, que este movimiento de resistencia a la megaminería metalífera arrancó a fines del 2003, un año después de que empezara en Esquel, ¿no? Claro. Y más o menos al mismo tiempo que en Jáchal o en Catamarca, en Andalgalá, y con un movimiento de asambleas a nivel nacional. Es además heredera de las experiencias en Esquel, en Chubut, ¿no? Que ya había arrancado un año antes, y junto con muchas otras del país estamos integrados en la Unión de Asambleas de Comunidades. Bien. Y a su vez Esquel digamos, fue en la línea aprendiendo lo que había hecho poco tiempo antes la comunidad, la ciudad, los vecinos de Tambo Grande en Perú, que habían justamente también resistido a una transnacional minera porque tenían, entre comillas, la desgracia de que el yacimiento de oro estaba debajo de su propia ciudad y de sus propias plantaciones, ¿no? Entonces, claro, para el gran capital estadounidense en ese momento, para la Newmont, valía más el oro que estaba debajo que toda la tradición cultural, histórica y demás de quienes vivían allá arriba. Así que bueno, volviendo, enganchando esto con lo que mencionabas, ¿no? Hay que decir que sí, hay empresarios mendocinos ciertamente con intereses en este tipo de proyectos de gran minería o megaminería metalífera, pero en realidad los grandes actores son los transnacionales. Claro. En la primera versión del proyecto San Jorge eran capitales canadienses en busca de luego capitales mayores que esa empresa junior, que la Coro Mining, y ahora son principalmente capitales rusos de Solvay Resources,
con sede social en Suiza, pero bueno, en realidad uno rastrea ahí el origen del capital es ruso, y que hace un año, justamente para tener un rostro más amable y mayor influencia y capacidad de lobby ante el gobierno mendocino y el nacional, se asociaron integraron con un 30% al grupo Alberdi, Cerámicas Alberdi, cuyo titular, cuyo propietario, Martín Rapalini, es a su vez el titular de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Sí. Así que bueno, de parte del empresariado mendocino hay diversos tipos de actitudes, algunos realmente temerosos, otros quizás no han tomado todavía la debida conciencia de en qué medida proyectos de este tipo ponen en riesgo, no soy determinista, porque más allá de la cantidad de agua, del caudal, que requeriría nada menor, pero yo personalmente y muchos lo que tememos sobre todo es el riesgo de contaminación, ¿no? de las aguas del río Mendoza, del principal río de aquellos que utilizamos en nuestra provincia para bebida humana y para el riego de nuestros cultivos. Claro. Vamos a hacer otra pausita y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Escuchar, conocer, reflexionar. Continuamos hablando con el licenciado Marcelo Girau. Bueno, estábamos hablando de precisamente megaminería, de estos proyectos de megaminería metalífera que tienen objetivos territoriales en Mendoza, digamos. Hubo una primera, bueno, esto que vos me decías, ¿no? En los 2000, antes de estas cuestiones actuales, ya hubo movilizaciones con respecto a esto. Y en su momento salió la ley 77, la famosa ley 7722, famosa gracias a ustedes por haberla difundido. Bueno, se intentó modificar, hubo toda una pueblada en 2019, parecía que las cosas estaban tranquilas o por lo menos frenadas, como siempre creemos de este lado, y vuelven a la carga, y siempre vuelven a la carga con estas cuestiones. Explícanos un poco, bueno, qué se consiguió con esta legislación y qué es lo que está en riesgo hoy. Bueno, sí, está muy bien ese itinerario que has trazado, porque efectivamente la resistencia que hace un momento, a fines del 2003, en función de proyectos de exploración, con vistas a la explotación, por supuesto, en el área cercana a la Laguna del Diamante, uno de los lugares más bellos que tiene la alta cordillera, ¿no? Y allí surgió primero lo que se llamó Frente Diamante y luego la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Carlos. Pero también en otras partes de la provincia, San Rafael y General Alvear, donde surgieron también otras asambleas, otros movimientos de resistencia multisectoriales, también integrando al sector productivo, y de la conjunción de todo ello hubo una primera ley, la llamada Ley Difonso, en diciembre de 2006, que fue vetada en ese momento por el gobernador Cobos, y la resistencia continuó, al punto que, bueno, ya en junio de 2007, Cobos entendió que la cosa venía muy, muy firme, en serio, con un abanico totalmente independiente de cuestiones partidario-políticas, y que había una firme voluntad de un amplio sector de la sociedad mendocina, y dijo, bueno, lo que la legislatura apruebe, esta vez lo voy a promulgar, y así fue como desde el 20 de junio, justamente el Día de la Bandera de 2007, tenemos esta ley 7722, que prohíbe el uso de determinadas sustancias en los procesos de minería metalífera, y obliga a que los proyectos que, respondiendo a esa imposición del artículo 1, apruebe el Poder Ejecutivo, no deban pasar por la legislatura, ¿no? Que no sea un simple trámite administrativo, sino que haya una expresión de la voluntad popular a través de los representantes de la legislatura. En ese marco, entre 2008 y 2011, tramitó un primer proyecto San Jorge, muy similar al que fue presentado en enero de este año, y en aquella ocasión el Ejecutivo lo aprobó, pero luego la resistencia popular fue tan grande y las inconsistencias, las incertidumbres, las lagunas de información eran tan contundentes
que, finalmente la Cámara de Diputados de Mendoza terminó rechazando aquella primera versión de este proyecto al cual estamos resistiendo hoy. La ley 7722 además había sido cuestionada por supuesta inconstitucionalidad, pero en diciembre de 2015 la Suprema Corte de Mendoza la declaró constitucional. Y luego vino constitucional y todo, esta intentona en diciembre del 19, como primer acto de gobierno del recién elegido gobernador Suárez, que, se desató la pueblada más grande de la historia mendocina, ¿no? Con una marcha histórica, que justamente el 23 de diciembre terminó ante Casa de Gobierno. Justamente en función de eso, es que este martes 23 de diciembre vamos a estar marchando hacia la Casa de Gobierno, a 6 años de aquel hecho. Y la ley duró 10 días, ¿no? Una semana después el gobernador dijo, está bien, entendí que la sociedad no quiere esto, que no tiene legitimidad esta ley, la llamada ley Cianuro, que había hecho aprobar, y pidió a la legislatura que la derogara. Y ahora nos encontramos nuevamente, con este proyecto San Jorge versión 2, que conceptualmente hay detalles distintos, pero conceptualmente se trata de lo mismo que aquella vez, hace 14 años, había sido rechazado. Sí, es como Rambo 2, Alien 2, o sea, es todo lo mismo, pero un poquito reciclado. Bueno, y ahora otra vez en movilización, vimos imágenes conmovedoras realmente de la gran caminata, otra vez al Palacio Legislativo Provincial. Esta vez... una vez más, en principio, el resultado de la votación fue adverso, pero esto sigue, porque Mendoza está de pie. Siguen habiendo asambleas, siguen habiendo movilizaciones. Es muy emocionante. A mí, por lo menos, me impacta alegremente que el pueblo no se dé por vencido y sigan en esto, que es crucial, ¿no? Sí, así es. Claramente, la sociedad, no voy a decir que el 100%, pero desde el gobierno intentan instalar el mensaje de que de nuestro lado somos, y digo literalmente, palabras de la vicegobernadora hace poco, la leo, 4 trastornados que repiten eslóganes, que vivimos de la pobreza, que somos pobristas, y no tenemos idea de nada porque no hemos leído nada de las miles de páginas del expediente. Cuando uno contrasta con la realidad, y a veces hasta la propia ministra del área, en declaración en una entrevista por el canal de aire de Mendoza, dijo algunas cosas absolutamente inexactas respecto de lo contenido en el informe de impacto ambiental, ¿no? Así que esto lo digo sin ninguna cuestión partidaria, pero de alguna manera sí conmueve ver que no somos ese 1% que dicen del gobierno y muchos periodistas, lamentablemente, de los medios hegemónicos, sino que en todos los territorios, inclusive aquellos que de ningún modo tendrían alguna afectación directa, ¿no? Porque esto es lo que también me ha sorprendido gratamente, porque no es solamente Uspallata o el 1,5 millones de mendocinos que vivimos aguas abajo del proyecto San Jorge en el Oasis Norte, sino que en el Valle Duco, que hídricamente no tiene relación directa, no tendrían su agua contaminada, o de San Rafael o de General Alvear en el sur de la provincia, pero que sin embargo también están saliendo, no digo todos los días, pero desde, a lo largo de estas últimas semanas, un montón de veces han estado expresándose en las calles, en las rutas, en las plazas, haciendo volanteadas, interviniendo a través de los medios comunitarios, inclusive haciendo algunas grandes caravanazos por dentro del Valle Duco, como ha sido este fin de semana, que a esperar de lo que será la jornada de este martes 23, ¿no? Que ojalá sea realmente contundente y que, yo sinceramente no tengo expectativas de que como resultado de esta sola concentración y marcha, Cornejo como gobernador vaya a dar marcha atrás y le pida a la legislatura, pero sin embargo, eso, para los inversores transnacionales es toda una señal, ¿no? Ver que la provincia no le da licencia social, es importante, es un dato relevante, y eso además va a ir reforzando las acciones judiciales que próximamente también, en los próximos días o semanas, se van a presentar recursos de amparo y de inconstitucionalidad. Sí.
Sí, hay que seguirla por los carriles que se pueda, porque entiendo también a las personas, a la población, como decías vos, que no está directamente ligada a este proyecto o afectada, porque uno abre la puerta a este modelo y sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Nunca sabes qué más van a explotar, a extraer, a destruir, a contaminar, y realmente es muy preocupante, pues se llevan puestos territorios enteros. Lo estamos viendo en otros lugares, ¿no? En provincias como Jujuy, como Catamarca, que tiene 50 y pico de proyectos extractivistas, y Catamarca es, así como es la Payunia, parece extraterrestre los paisajes, y vos decís, destruyen todo, se comen todo, y encima, porque, bueno, si vos decís, bueno, realmente en palabras de la vicegobernadora, no apostamos al pobrismo, esto es desarrollo, esto es trabajo, mentira, no es nada, son provincias pobrísimas, no generan ningún puesto de trabajo, los puestos digamos de profesionales vienen de las propias transnacionales del exterior, la circulación de dinero en el sector es mínima, o sea, es toda una paparruchada que cualquiera, absolutamente cualquiera que lo quiera ver está ahí, descarnadamente expuesto, porque además tenemos una tradición de años ya desde los 90 que nos vinieron a contar este cuentito, y sabemos perfectamente que sabemos lo que es. Por suerte están ustedes en Esquel, en Mendoza, insisto, Andalgalá, Hacher, Jujuy, todos ahí dando cuenta de eso. Así que bueno, hacemos otra pausita más y ya terminamos en el último bloque. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con el licenciado Marcelo Girau, bueno, ya para finalizar lamentablemente este último programa del ciclo 2025. ¿Cómo sigue esto? Me decís, bueno, con cuestiones de presentaciones judiciales, por supuesto con movilización. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo tomó este revés? ¿Cuáles son las expectativas al futuro inmediato? Y al inmediato, bueno, es seguir mostrando que damos la batalla, que damos la resistencia, que bueno, que ojalá caminen los recursos judiciales, que digamos, no nosotros directamente desde las asambleas, sino los equipos de abogados vayan a interponer. Y bueno, sobre todo, pase lo que pase, seguir mostrando que en Mendoza es mentira que haya licencia social para este tipo de minería. Digo, para este tipo de minería porque en Mendoza siempre ha habido minería, claro, y la va a seguir habiendo, ¿no? La extracción de petróleo es también es minería, y de hecho a lo largo de la historia Mendoza, el Estado mendocino inclusive ha tenido muchísimo más ingresos a través de la explotación de hidrocarburos que San Juan a través de la explotación del oro, ¿no? Y en generación de puestos de trabajo también. Muy bien decías que los puestos de trabajo son mucho menores a los que publicitan mienten las empresas y repiten el gobierno y muchos periodistas hegemónicos, ¿no? Por dar un ejemplo, digamos, es parte de lo que queremos seguir informando a la sociedad mendocina y desmintiendo, digamos, levantando, haciendo caer tantos mitos que repetidamente han querido instalar en la conciencia de nuestros comprovincianos, ¿no? Por ejemplo, que la empresa minera venga todo el tiempo hablando de 3.900 puestos de trabajo entre directos e indirectos, la construcción, y 2.400 durante la operación de la mina, cuando en realidad en el informe de impacto ambiental no se animan en absoluto a hablar o intentar justificar un X número de trabajadores indirectos, y de los trabajadores directamente que ellos mismos se emplearían, pues ponen números menos de la mitad de lo que anuncian hacia afuera. Le dicen a la gente, vamos a contratar a 800, nosotros, uno va al informe de impacto ambiental y dicen 380, ¿no? Así que por decir algo, ¿no? O la cuestión de las famosas regalías, que en realidad no moverían en absoluto la aguja del presupuesto estatal mendocino. Es decir,
al valor actual de los metales, que es récord histórico, ¿no? Aún en precio de récord histórico, si hoy, este año, la minera hubiera estado pagando regalías, ya en funcionamiento, habría sido menos del 0,5% del presupuesto del Estado provincial. Es decir, que no vamos a decir que vamos a solucionar absolutamente nada de la economía mendocina, poniendo en riesgo con este tipo de proyectos que ponen en alto riesgo nuestra agua. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, digamos, estamos también en una coyuntura desfavorable y favorable a la vez, porque Minera San Jorge, que es el objetivo principal, central de hoy, con la resistencia a 27 proyectos que fueron aprobados conjuntamente 5 minutos después por la legislatura, proyectos de exploración en Malargüe, ¿no? Vos que recién mencionabas la Payunia, bueno, esto no sería en la Payunia, sino en la cordillera malargüina, de exploración minera, que vienen después de otros 34 que ya habían sido aprobados y otros 71 que están estudiando. Y en el marco de la resistencia nacional, algo gravísimo, que es el proyecto de reforma digamos, muy dura, de la Ley Nacional de Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial, la 26639, ¿no? Sí. Que es realmente una infamia ese proyecto, que lamentablemente ya tiene dictamen del Senado Nacional, pero que, bueno, todavía está lejos de votarse. Por suerte no se va a votar la semana que viene, como era la intención inicial, sino recién el 10 de febrero. Pero bueno, no es que el mes de enero, digamos, qué tan sensible va a estar la sociedad argentina, y creo que en todos los territorios tenemos que ponernos muy fuertes para evitar que el 10 de febrero el Senado apruebe semejante proyecto de ley que claramente tiene toda la intención de atentar contra los glaciares, dándoles poder a cada provincia de decir, bueno, no, este glaciar en realidad no es tan relevante hídricamente, así que lo podemos borrar, no tener en cuenta, señores del IANIGLA, del Instituto Argentino de Neumología y Glaciología, elimínenlo del inventario nacional. Claro. ¿No? Así que es muy serio lo que está en juego ahí. Ahí es un tema álgido, y bueno, siempre en vacaciones nos suelen dar estos batacazos, así que hay que estar atentos. Y también, bueno, esto es una red, digamos, yo sé que, como vos comentabas, todas las asambleas están conectadas. Después te voy a pedir, o si lo querés dar al aire, si hay alguna manera de colaborar a la distancia. Yo el otro día me moría por irme a Mendoza el 8 y 9 de diciembre a la caminata, pero no, además no podría caminar ni 5 metros, pero bueno, los que no podemos ir, pero queremos de alguna manera colaborar con toda la gente ahí haciéndole el aguante, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer? Además de seguirlos, bueno, y darles like y todas las redes y todo lo demás. Bueno, justamente, a ver, sobre todo, por supuesto, la difusión de estas temáticas para quienes están desde afuera es lo que más estamos necesitando, darle visibilidad nacional, tanto al caso del proyecto San Jorge como de la temática en general, ¿no? La cuestión de la ley de glaciares. Circulan por ahí algunas direcciones para aportar firmas al proyecto, digamos, firmas de resistencia al proyecto de glaciares. Bien. Y digamos, nos pueden escribir, ¿no? Nos pueden escribir a través del Facebook de Asamblea Popular por el Agua, o del Instagram también de la misma asamblea. En mi caso, digamos, en mi caso directo, también puede eventualmente también a mi Facebook personal. El Instagram lo uso muy poquito, pero al Facebook Marcelo Giraud, ¿sí? Lo van a encontrar inclusive también vinculado a la Asamblea por el Agua. Digamos, yo soy un miembro más, pero así que con todo gusto, bueno, por ahí no recuerdo, tenemos un compañero a cargo ahí de la tesorería que puede recibir aportes a través de un alias que sinceramente no recuerdo, y esto me parece también importante, ¿no? Porque no somos una organización no gubernamental, una fundación con personería jurídica que recibe fondos de tal y cual, sino que a lo largo de toda nuestra trayectoria nos hemos autofinanciado y con los aportes justamente de ciudadanos vecinos comunes, ¿no? Así que para
nosotros siempre un gusto mantenernos en contacto y difundir, digamos, también, por ejemplo, artistas que nos hacen llegar sus, desde las diversas artes, ¿no? Y particularmente músicos y demás, que nos hacen llegar sus videitos y demás para difundir por redes. Todo eso suma un montón. Así que ya muchas gracias a quienes quieren hacerlo. Bueno, estaremos buscando, voy a buscar a ver si en alguna de los Instagram, de los espacios en redes hay alguna dirección. Estaremos atentos, siguiendo a cada paso lo que va pasando. Esperamos que el 23 convoquen mucha gente y bueno, a resistir, que es lo que saben hacer y lo que debemos hacer todos. Esa es la consigna, resistir. Tal cual, así es, resistir porque justamente estamos también en busca de otros horizontes, con otro modelo de vida. Queremos defender los bienes comunes, es defender la vida, defender los bienes comunes, defender el agua, defender todo aquello que forma nuestro sustrato esencial para vivir en comunidad de una manera mucho mejor, ¿no? Así que ese es el ideal, de alguna manera el summa causa, el buen vivir para todos, ¿no? Bien, bueno. Para todos los seres vivos. Totalmente. Marcelo, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por todo lo que nos contaste, y agradezco muchísimo la dignidad del pueblo mendocino. Y te lo digo muy emocionado. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, y bueno, un gustazo grande para vos y bueno, para todos los oyentes de aquella querida tierra misionera también. Gracias. Un abrazo. Si querés comunicarte con los compañeros mendocinos, podés visitar su Instagram, Asamblea Popular por el Agua. Si te interesa saber más sobre la historia del agua en Mendoza, te recomendamos ver el documental Historia del Agua en Mendoza, de Bernardo Blanco, que está liberado en YouTube. Hoy escuchamos en Macroscopio Shock por Ana Tijoux, Agüita por Aterciopelados, Todo Mal, No Te Va a Gustar y Ciro Martínez, y El Aguante por Calle 13. Queríamos finalizar este ciclo difundiendo un proceso de resistencia. Durante el 2025 tratamos diferentes temas, todos con la intención de pensar este presente que nos toca vivir, sobre todo para quienes no lo elegimos. Educación pública, universidad, salud, territorios y por supuesto ciencia y tecnología hecha en Argentina. Ojalá hayamos logrado el objetivo que nos trazamos desde el primer día, conocer lo que hace el personal del Sistema Científico Nacional, escuchar sus recorridos, sus obstáculos, su continuidad que hoy está en peligro. Reflexionar acerca de la magnitud de la destrucción que nos asola para comprender la importancia y pertinencia de cada investigación, sobre todo en ciencia básica y aún más en las ciencias sociales y humanas, para acompañar y fortalecer el desarrollo de nuestro país, del país que queremos, muchos de nosotros, soberano, independiente y productivo, con trabajo y trabajadores dignos. Nos reencontramos en 2026. Salud y a brindar por el aguante. Recordá que podés escuchar todos nuestros podcasts en Spotify y YouTube. Búscanos como Macroscopio FM UNAM, suscríbete y danos tu apoyo. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.